dividido en 7 partes. Hoy vamos a revisar los primeros 9 versículos. ¿Tienen listos el pasaje de Filipenses capítulo 3? Vamos a revisar hoy los primeros 9 versículos. Del versículo del 1 al 3 está la primera parte, del 1 al 3, donde habla Pablo acerca de la advertencia contra los judaizantes. Del versículo 4 al versículo 6 es una advertencia contra el error de confiar en una justicia o en una justicia legalista. El error de confiar en una justicia legalista. Los versículos del 7 al 9 habla de Cristo, el objeto de la fe del creyente. Así que entremos a Filipenses capítulo 3, empezando por el primer versículo. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la ley, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a orar. Señor soberano, le damos gracias por tu palabra. Danos una doble porción de tu gracia y tu misericordia, Señor, en esta mañana, para entender y comprender, Señor, tu palabra, que hoy, Señor, vamos a estudiar. Aplica, Señor, tu palabra a nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, que hoy plantas en cada corazón, dé fruto para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo empieza el primer versículo diciendo, por lo demás, hermanos. Aquí Pablo ha llegado a un punto de transición. No está concluyendo todavía la carta, como podríamos suponer, sino que el apóstol empieza a hacer una petición y dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y bueno, este gozo en el Señor ya había sido pronunciado mucho más antes en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Mas, sin embargo, esta es la primera vez que el apóstol añade en el Señor. Es la primera vez que añade en el Señor. Porque ya al final del capítulo 4 encontramos nuevamente esta frase, gozaos en el Señor. Y esta petición alude a que el creyente no se relaciona, la confianza o el gozo del creyente no se relaciona en las circunstancias de la vida. No nos gozamos porque nos vaya bien,
porque somos prósperos. Nos gozamos no en las circunstancias de la vida, sino en el Señor, como nos dice la palabra de Dios. Y esta relación tiene que ser imperturbable, o sea, nada puede perturbar el gozo del Señor. Y tiene que ser inmutable, no puede cambiar, el gozo no puede cambiar según las circunstancias. No podemos ser de doble ánimo, que si las circunstancias marchan bien, entonces tenemos gozo. No, es en todo momento, en cualquier circunstancia. Lo vemos claro en los relatos del libro de los Hechos. Hay un relato cuando después de que Ananías y Zafira, ¿recuerdan el relato de Ananías y Zafira que ellos mueren? Después de eso, el apóstol Pedro y el apóstol Juan salen a predicar y ocurren muchas señales, sanidades, la gente era liberada de los espíritus, de los demonios. Y había unas personas, se levantaron los sacerdotes y los saduceos de aquel entonces. Y dice la Biblia que se llenaron de celo, un celo ministerial. Porque la gente de ellos se pasaban o creían en el evangelio, se arrepentían y había milagros por todas partes y se llenaron de celo. Y dice la Biblia que les echaron mano y se los llevaron a la cárcel. Y allá duraron toda la noche. Después de eso, el ángel del Señor viene y abre la cárcel y los apóstoles salen libres. Y les dice, vayan al templo y prediquen el evangelio. Efectivamente fueron al templo, mientras van y revisan a la cárcel, no estaban los apóstoles y los encuentran en el templo predicando. Y llegan otra vez los líderes, los saduceos, los religiosos de aquella época, y esta vez les echan mano y muy amablemente, dice el versículo, los llevan ante el concilio y allí los azotan. Vayan por un momento a Hechos capítulo 5 para que leamos un versículo. Hechos capítulo 5, versículo 41. Versículo 41, después de que fueron azotados, dice que ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sufrieron una afrenta, sufrieron por causa del nombre de Jesús. Y después de estar en la cárcel, después de ser azotados, dice la palabra que regresaron, salieron del concilio gozosos. Eso solo, hermanos, solo lo da el Espíritu Santo. Solo lo da el Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de evitar el sufrimiento, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir. O hay alguien que le gusta sufrir por sufrir. A nadie, ¿cierto? Y siempre tratamos de evitar el sufrimiento. Sin embargo, si hacer lo correcto nos trae el sufrimiento, haciendo lo correcto, porque también se puede sufrir por hacer lo incorrecto. Ser abofeteado y soportarlo, pero no está bien. Hay que sufrir por hacer lo correcto. Ser abofeteado, resistirlo, y esto es bueno delante de Dios. Hay que aprender de los apóstoles y ver nuestros sufrimientos como un privilegio a la luz del propósito de Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que sufrieron. Por ejemplo, el justo Job. Él sufrió para la gloria de Dios. Entonces debemos tener mucho en cuenta esto, y que en el sufrimiento, en adversidad, debemos mantener el gozo del Señor, pero sufriendo haciendo lo correcto. Ellos sufrieron por hacer lo correcto. Sufrieron por causa del nombre de Jesús. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas,
y para vosotros es seguro. Aquí Pablo les está recordando algo que ellos ya sabían, algo que de pronto personalmente o en medio de otra carta el apóstol ya les había mencionado. Y Pablo dice que no era ninguna molestia para él. Eso no era un momento de tristeza, para él no era un momento de congoja o de tristeza que les estuviera anunciando o advirtiendo de las mismas cosas que ellos ya sabían. En los escritos del apóstol Pedro encontramos esta misma expresión. El apóstol Pedro, ya él presentía, ya el Señor Jesucristo le había anunciado que iba a morir. Él escribe una carta y amonesta a la iglesia con las mismas palabras, los exhorta, los amonesta y les dice que ellos ya sabían, ya conocían, ya tenían la verdad, mas sin embargo Pedro les recordó las mismas cosas. Es importante que en la iglesia se recuerden muchas cosas que se tienen olvidadas. Como anécdota, la semana pasada estaba hablando con un amigo que es pastor allá en Mosquera, y llegamos a tocar este punto y él me decía, hermano, un día se me acercó un hermano y me dijo, pastor, ¿cuándo va a cambiar de mensaje? Llevamos un mes escuchando lo mismo. Y el pastor le dice, hable con Dios, Él es el que manda. Hay gente que se cansa en la iglesia de escuchar la amonestación, la exhortación. Y hay pastores que se están cansando. Ya hay muy poca enseñanza acerca de la santidad de Dios. Ya casi no se escucha hablar del carácter de Dios. Ya no se escucha sermones, por ejemplo, los atributos de Dios. ¿Qué atributos Dios puede comunicar al hombre y cuáles no? El mismo pastor me mencionaba también que en un congreso de pastores, de asambleas de Dios, él no estuvo presente, pero me contó porque fue el presidente de asambleas de Dios que estuvo ahí. Invitaron a un pastor y el pastor pasó y dijo, bueno, les voy a leer un poema y en base a ese poema vamos a meditar. ¿Qué es eso, hermanos? Un congreso de pastores, de asambleas, y que inviten a un pastor y salga con un poema. Los pastores se están cansando, ya se cansaron, muchos se han cansado. Ya no quieren enseñar, ya no quieren advertir, ya no quieren porque piensan que la iglesia ya saben, pero se nos olvida. El apóstol Pedro les advirtió, porque el apóstol Pedro sabía cuán malos somos nosotros y que somos muy cambiantes. Somos muy cambiantes. ¿Qué ilustración podemos tomar acerca de esto? Cuando nosotros pasamos por niños, por adolescentes, nuestros padres nos decían las mismas cosas siempre, ¿cierto? Nos repetían y uno le decía, yo ya sé, papá, yo ya sé. Sí, uno ya sabía, pero uno en su mente tenía la intención de hacer lo contrario. Y ellos lo hacen, no era para fastidiarnos, sino para nuestro bien. Así el apóstol Pablo les dice que esto que les va a decir era seguro para la iglesia, era para el bienestar de la iglesia, era para fortalecer y cuidar la fe de la iglesia. ¿Y qué es lo que les va a advertir el apóstol Pablo? La primera advertencia que hace está en el versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Son advertencias muy severas, ¿verdad? Son muy fuertes esas advertencias. El apóstol Pablo usa este sinónimo de perro para referirse a los judaizantes. Usa estos tres términos: perro, malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Y de dónde sacó el apóstol Pablo este sinónimo? De una profecía que está en Isaías 56. Vaya conmigo a Isaías capítulo 56.
¿Ya están todos ahí? Isaías 56. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Esta es una advertencia que hace el Señor contra los falsos pastores. Y mire cómo los describe en el versículo 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aquí estos perros, que es una advertencia contra los falsos pastores, no ladraban, eran perros mudos, ahí echados. Eso quiere decir que los pastores aquí no advertían el peligro, como atalayas no advertían a la nación de Israel el peligro, no advertían, no amonestaban al pecado, eran mudos, no decían nada. Y hermanos, es muy triste que hay muchos en el ministerio que actúan así, pastores mudos, que ven sus ovejas hacer lo que hacen y no advierten. Y hay muchos en el ministerio así. Necesitamos que el Señor trate con los que están en el liderazgo, que Él los despierte, que les dé un celo santo por el evangelio o que los aparte del oficio. Volviendo a nuestro texto en Filipenses, este término perros, los judíos utilizaron este mismo término para referirse a los gentiles. Los despreciaban, los judíos despreciaban a los gentiles y los llamaban también perros. Pero aquí Pablo, el apóstol, dijo mucho al usar esta palabra. Porque pensemos en lo siguiente. Las manadas de perros en el siglo I merodeaban por las ciudades. No tenían hogar, no tenían dueño, comían basura, andaban por las calles, comían de las inmundicias de las calles, peleaban entre ellos mismos. ¿Se han visto los perros en la calle peleando entre ellos mismos? Y atacan a los peatones. Esto explica la aplicación de esta ilustración que da el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, debemos tener mucho cuidado de los hombres con un espíritu contencioso y pendenciero, que bajo un aspecto religioso esconden cosas impuras, inmundas. Y quienes no solamente están contaminados, sino que también contaminan con su influencia. Estos judaizantes querían engañar a los filipenses. Y Pablo les advierte algo que ya les había advertido mucho más antes. ¿Qué otro término utiliza el apóstol Pedro? Se refiere a ello como malos obreros. Malos obreros. Esa es una palabra en contra del énfasis de la justificación de Dios por medio de las obras. Ellos eran obreros, pero ellos trabajaban en base de una justificación por obras, no en el sacrificio hecho por Cristo. Y eso, hermanos, es la peor clase de maldad. Desviar a la gente a que no pongan la mirada en Cristo, en el sacrificio redentor de Cristo, sino la pongan en sus obras, es la peor clase de maldad que puede haber. Por eso el apóstol Pablo los llama malos obreros. Los malos obreros no es cosa nueva, ¿verdad? Siempre han existido malos obreros. A lo largo de toda la revelación de la palabra de Dios encontramos malos obreros que fueron infieles,
que se apartaron del Señor y que hicieron mucho, mucho daño a la iglesia. Y quiero que miremos dos personas, uno, un líder que puso el apóstol Pablo en la iglesia. El primero se llama Diótrefes. Diótrefes dice la Biblia, hermanos, que a él le gustaba el primer lugar en la iglesia. ¿Quién le pertenece el primer lugar en la iglesia? A Cristo. Pero este hermano, este líder, le gustaba el primer lugar en la iglesia. Y eso ya es un principio del ministerio de la iniquidad, hermanos. Me refiero al anticristo. Porque ya en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice que él se va a sentar en el templo de Dios y se va a pasar por Dios para que lo adoren. Y todo líder que quiera el primer lugar en la iglesia, quiere usurpar el lugar que Cristo tiene en la iglesia, eso ya es un principio del ministerio de iniquidad. Leamos en la tercera carta de Juan, versículo 9, porque ahí nos da la palabra de Dios muchos detalles de este líder, de este mal obrero en la iglesia. La tercera carta de Juan, versículo 9. Amén. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, está hablando el apóstol Juan, pero Diótrefes, miren lo que dice, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. La segunda característica de este líder está en el versículo 10. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas, o sea, hablaba mal del apóstol, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. O sea, iban los misioneros, iban los hermanos, y Diótrefes no los recibía. Acá hay otro hermano, el contraste de Diótrefes es Gallo. Gallo era un buen hermano, recibía a los misioneros, pero Diótrefes, llegaba un hermano misionero y no lo recibía. Llegaba un hermano de otra iglesia y no lo recibía. Y le decía al resto de hermanos que hicieran lo mismo. Y al final del versículo dice, y a los que quiere recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este líder expulsaba a la gente de la iglesia porque cuando no querían que hicieran lo que él quisiera que hicieran, los echaba de la iglesia, los expulsaban. Eso es un obrero malo. El otro obrero que vamos a ver, hermanos, uno que se llama Demas. Demas fue un compañero de Pablo en un viaje. Pero en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, vaya por favor a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando que este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ese fue otro mal obrero. Abandonó, fue infiel al Señor y abandonó al apóstol. Prefirió que irse para el mundo. Amó las cosas del mundo. Amó este mundo, dice la palabra de Dios. Y ahí hay muchos obreros, hermanos, muchos, que inician bien, pero de un momento a otro se cansan, desertan del evangelio, se apartan, abandonan a Cristo y se van para el mundo, John Newton fue un hombre en Inglaterra
que antes de convertirse, él vendía esclavos, traficaba con personas, pero después se convierte al evangelio y se convierte en pastor. Y mire lo que escribió él. He leído acerca de muchos papas malvados, pero el peor papa que he conocido es el Papa Yo. Eso lo dijo John Newton. Ahora, sigamos con nuestro texto. Después de que Pablo les menciona que eran unos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, estos mutiladores del cuerpo hace referencia a la circuncisión. Ellos tenían la circuncisión en la carne, pero no en el corazón. Y ellos querían obligar a los gentiles que si querían convertirse al cristianismo, tenían que pasar primero por el rito de circuncisión. Y Pablo los llama como mutiladores del cuerpo. Ahora, en el versículo 3, hermanos, encontramos que Pablo nos dice que nosotros somos la circuncisión. Versículo 3 continúa. Leemos el versículo 3. Regálame un segundito, ya llego ahí. Versículo 3 continúa. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, antes de explicarles este versículo, hay un obrero en el Antiguo Testamento. ¿Han escuchado acerca de Balaam? Profeta, ¿cierto? Pues no tenía nada de profeta porque no tenía nada que ver con Dios, sino que Dios en su soberanía lo usó. Este hombre, había un rey en aquella época llamado Balac. Balac era el rey de Moab y había un pueblo llamado los Madianitas. Y ellos querían maldecir a Israel. Entonces contrataron a Balac y el rey le dice, ven, te voy a pagar para que me maldigas a Israel. Y él, claro, él quería era ese obrero que iba por el lucro, por la plata. Pero Dios le prohibió muchas veces. Finalmente, este hombre bendice a Israel. Balaam trató de manipular a Dios de muchas maneras, pero Israel fue bendecido. Y este hombre da una profecía, fue lleno del Espíritu Santo y da una profecía, y en esa profecía tiene matices mesiánicos, apunta a Jesucristo. Y uno dice, wow, qué profecía. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Dice la Biblia, como no pudo manipular a Dios y por plata, fue al rey Moab y habló con los madianitas y les dio un consejo. El consejo era cómo hacer que el pueblo de Israel pecara contra Yahvé. Imagínense. Después de ser lleno del Espíritu Santo, va y le da un consejo al rey y dice, ven rey, ya sé, te voy a dar un consejo para que Israel peque contra Dios. Y el consejo fue que metiera mujeres, que los hombres de Israel pecaran con idolatría y con adulterio. Y así lo hicieron. Y eso encendió la ira de Yahvé. Esas fueron las consecuencias. Esto nos deja un pensamiento muy profundo, hermano, acerca de la vida de Balaam como obrero. No todo el que utiliza esta clase de dones se dice que es una persona piadosa. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, pero finalmente hizo que la nación de Israel pecara contra Dios. Bueno, volvamos al versículo 3 de Filipenses, donde Pablo nos dice que nosotros somos la circuncisión, es decir, el pueblo de Dios. La circuncisión hecha en el corazón, que se ha cortado el pecado
de nuestro corazón. Y da 3 características del verdadero creyente. Ahí las encontramos en el versículo 3. 3 características, hermanos. La primera, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. La palabra hebrea para servir también significa adorar. Podemos decir los que adoramos a Dios en espíritu. Esta fue también el fundamento que Jesús le dio a la mujer samaritana, ¿lo recuerdan? Allá en Juan. Que Dios es espíritu y que los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración tiene que ser una adoración genuina, basada en la palabra de Dios, no fundamentada en nuestro racionamiento, en nuestros pensamientos, o solamente en un ritual meramente de hombres. Tiene que ser fundada en la palabra de Dios. Ahora, hay un ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos, hay que mirar ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de la adoración, Le invito a que vaya al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. En el capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 5. David intenta traer el arca. Versículo 5. Entonces David reunió a todos de Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes la tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Yahvé había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Iban a traer el arca, lo iban a llevar, pero lo hicieron de la forma incorrecta. Lo hicieron de la forma que no era establecido por Dios. Si ustedes notan, el arca lo llevaron en un carro nuevo, sobre unos bueyes. El arca tenía que ser transportados por los levitas. Tenían que cruzar, el arca tenía unas argollas, por ahí atravesaban la madera y llevaban en hombros. Pero acá lo ponen sobre un carro y lo transportan unos bueyes. Mientras iban de camino,
había un hombre llamado Usa. Usa vio que el arca tropezaba en el camino y se iba a caer. Y dice la Biblia que la sostuvo para que no se cayera. ¿Y qué pasó después? La ira de Dios se encendió y lo mató. Será, no, pero muchos pensan, no, no, Dios es muy arbitrario, ¿no? Caprichoso. Sería, no, Usa hizo lo correcto, ¿cierto? Pues se va a caer el arca y él fue y la sostuvo para que no se cayera o se ensuciara. Pero si miramos en la palabra, hermanos, la muerte de Usa fue porque este hombre violó la palabra de Dios. No hizo conforme a la palabra de Dios. Todo este pasaje habla de adoración. Todo este pasaje habla de adoración y alabanza. Y todo lo que hicieron, lo hicieron muy mal. Transportar el arca, hasta el mismo David dijo, no, ¿cómo he de llevar yo el arca de Dios a mi casa? Después vuelven y la transportan y lo hacen conforme a la palabra de Dios. Y Usa muere. Usa era desde niño, ellos, los sacerdotes, los levitas, ellos recibían instrucciones acerca del templo, la adoración, los utensilios, todo. Y a los 30 años, ellos salían al servicio. Y habían dos mandamientos de parte de Dios acerca del arca, donde estaba la presencia misma santa de Dios. Uno, que nadie podía mirar adentro del arca. Y la otra, que nadie podía tocarla. Y el que la miraba adentro y el que la tocaba, moría. Fulminante caía ahí de una. Y esto nos deja un pensamiento, hermanos. No debemos pensar que somos capaces de acercarnos y adorar a Dios de acuerdo a nuestra propia imaginación. Usa pensaba que sus manos eran más santas que, no sé, la misma tierra o el barro donde iba a caer el arca. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado al acercarnos a Dios en adoración. Examinarnos a nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo dice, somos la circuncisión los que servimos a Dios en espíritu. Y no es conforme a lo que yo pienso o al líder de alabanza como ellos quieran hacer o la estrategia que ellos piensan hacer. Es conforme a la palabra de Dios. Lo que está estipulado en la palabra de Dios, como se debe de adorar. David cometió un error gravísimo. Montar el arca sobre unos bueyes. Y eso trajo consecuencias gravísimas, la muerte de un hombre. Tengamos mucho cuidado de cómo adoramos a Dios. Es a través del Espíritu Santo que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No según nuestro pensamiento, no según lo que yo piense. Que usted diga, no, de esta manera voy a adorar a Dios. No es a la manera nuestra, hermanos. Es a la manera de Dios, a la manera estipulada por la palabra de Dios. Gracias a Dios por la misericordia y la gracia del Señor y Jesucristo, ¿no? Que ya seríamos consumidos rápidos, tan rápido como Usa, como Nadab o Abiú, que ellos también ofrecieron holocausto, fuego extraño a Dios y fueron consumidos por Dios. Porque lo hicieron según lo que ellos pensaban que era correcto. Y no lo hicieron conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice Pablo? El segunda característica de un verdadero creyente es que los creyentes no nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, hermanos, en la carne, ¿cierto? No teniendo confianza en nuestros logros, en nuestros recursos, en nuestro conocimiento, sino en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo. Por favor, vayan a Gálatas. Busquen el capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 11.
Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, se circuncidaban y mandaban a que se circuncidaran por el miedo de ser perseguidos, de que si no lo hacían, eran perseguidos. Versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren ver vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, dice Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un corazón regenerado. Versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, o sea, a los que se glorían en la cruz de Cristo, y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La única manera, hermanos, que el creyente puede gloriarse correctamente, o sea, correctamente, es en la obra de Cristo, en la cruz de Cristo. Si usted se está gloriando en sus logros, en sus recursos, en su capacidad intelectual, eso es condenatorio. La forma correcta es en la obra de Cristo. Pablo rechaza todo pensamiento de gloriarse, todo pensamiento, o jactarse de todo aquello que no sea la cruz, la obra cumplida de Cristo. Ningún hombre tiene parte alguna en la realización de esta obra. Ningún hombre tiene parte en la realización de esta obra. Eso es mentira lo que dicen por ahí que 50-50, que Dios hace una parte y que el hombre tiene que hacer otra parte. El hombre no tiene ninguna parte en la realización de la obra de Cristo, puesto que solo Cristo estaba calificado para hacer satisfacción por el pecado. Por lo tanto, hermanos, en la obra de la cruz de Cristo, el creyente se puede gloriar correctamente en la cruz de Cristo. Versículo 4, continúa, volvamos al versículo 4. De Efesios, capítulo 3. Hasta ahí la primera parte. Ahora, la segunda parte, hermanos, de este recorrido por el capítulo 3, Pablo advierte contra el error de una justicia legalista. Y dice Pablo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora Pablo, para contrarrestar la afirmación de los judaizantes, los que ya vimos anteriormente, en el sentido de que si alguien quisiera jactarse en la carne,
Pablo describe sus propios logros y enumera 7 elementos del pedigrí de Pablo, 7 elementos, ya los leímos: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, descendiente de Abraham, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo decía, bueno, ustedes se quieren jactar, le decían a los judaizantes, ustedes se quieren jactar, bueno, pues yo más. Y ahí despliega toda su credencial de lo que era Pablo antes de llegar a Cristo. Pero todo eso que Pablo menciona no lo benefició para nada, en absoluto. Para la salvación no fue de provecho. En el versículo 6, hermanos, quiero que miremos algo del pedigrí de Pablo, que dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En los escritos de Pablo, en la carta a los Romanos, vaya a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, vamos a leer los versículos del 2 al 4. Romanos capítulo 10. Versículo 2 dice, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos, Israel tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, al conocimiento, no conforme al conocimiento de Dios. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, el celo de Israel era falso, hermanos. Pablo les dice, el celo no es conforme al conocimiento de Dios, conforme a la palabra de Dios. Lo mismo el celo de Pablo no era conforme a ciencia, era perseguidor de la iglesia. Y todos sabemos que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. En el camino de Maús, el Señor se le aparece y ¿qué le dice el Señor Jesús a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo al Señor mismo. Así que Israel, el celo de Israel era falso, porque no se inspiraba en el recto conocimiento de Dios, sino más bien en la soberbia de que ellos tenían el monopolio de la salvación entre todos los pueblos. Ellos tenían el monopolio de la salvación entre todos los pueblos. Hay iglesias hoy en día, hermanos, que actúan así, que se creen ellos los que son salvos, que son los únicos que son salvos, que son la única iglesia verdadera. Los de Israel tenían esa soberbia colectiva de que ellos tenían la salvación entre todos los pueblos. Y tenían una presunción de salvarse por sí mismos, sin el Mesías Redentor. ¿A base de qué? A base de las obras, a base de los méritos, a base de los logros, no teniendo en cuenta al Mesías, a Jesucristo. Cuando Pablo dice que en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible, esta palabra irreprensible no quiere decir ausencia de pecado, no. No quiere decir que Pablo no tuviera pecado, sí. Él no era un creyente del Antiguo Testamento. Él era un orgulloso, un legalista y un perdido. Que en cuanto a la ley irreprensible, la cumplía toda. Pero su corazón estaba totalmente apartado de Dios.
Y él pensaba que el perseguir a la iglesia era lo correcto. A veces tenemos un celo equivocado. A veces actuamos con un celo equivocado. Un celo no conforme a la palabra de Dios. Pensando, eh, hablando de las iglesias, de las falsas doctrinas, que son ellos los únicos que son salvos, que son ellos los únicos, la verdadera iglesia. Y eso es un celo falso, como el de la nación de Israel, como el de Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, en el versículo 7, hermanos, ahí en el versículo 7 de Filipenses, volviendo a Filipenses capítulo 3, está la tercera parte. Esta es la tercera parte eh, del recorrido que estamos haciendo por el capítulo 3. Aquí Pablo muestra a Cristo como el objeto de la fe. Cristo el objeto de la fe del creyente para justicia. Cristo el objeto de la fe del creyente para justicia. Ya no son las obras, ya no es en la carne, ya no es en gloriarse en los méritos, sino el objeto es Cristo, hermanos, para justicia. Y en el versículo 7, miren esto tan importante como dice Pablo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, tenga en cuenta esta palabra, ganancia, las he estimado como pérdida. Téngale en cuenta, ganancia, pérdida, por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Bueno, en el versículo 7, hermanos, Pablo usa unas palabras como ganancia y pérdida, ¿cierto? Y la palabra griega que se traduce para ganancia es un término de contabilidad, ¿Cuántos son contables acá? La hermana Ana. Bueno, ustedes van a entender muy bien eso, ¿sí? La otra palabra, el otro término es pérdida, que se describe también como un término en contabilidad que significa una pérdida bursátil. O sea, un desplome o un descenso de las acciones. Es lo que pasó en las acciones de Wall Street, ¿recuerdan? No sé, hace muchos años. Hubo un desplome en la bolsa de valores, muchas empresas quebraron. A eso se refiere Pablo. O sea, todo lo que él había ganado, todo se desplomó. Todo vino en un descenso, un declive. Todo lo que él había ganado. ¿Por qué dice Pablo? Por amor a Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a perder? A hacer a un lado nuestros títulos, los logros, las metas. Si están poniendo la confianza en eso, hermanos, créanme que eso es algo condenatorio. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Que los dos entraron al templo a orar. Y la oración del fariseo era: gracias Dios, porque no soy como aquel publicano. Y ahí despliega todo su pedigrí, todo lo que él hacía entre semana. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no robo, no hago esto, no hago aquello. Eso es una autojustificación delante de Dios. Este hombre pensaba que no debía.
Y eso debe ser una alerta en nuestra mente en el momento cuando nosotros pensemos que no debemos nada, es una alerta que debe sonar en la cabeza. Porque estamos pensando, este hombre pensaba que era perfecto. Y así hay mucha gente que piensa que es perfecto, que son perfectos, que no le hacen mal a nadie, que hacen una cosa, que van aquí, que dan esto, que dan lo otro, ¿sí? Que tienen muchos méritos, muchas virtudes y ponen su confianza en eso. Eso a la final, delante del juicio de Dios, delante del trono blanco, no va a servir para nada. Para nada. Isaías, hablando acerca de la justicia del hombre, que aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, no sirven de nada delante de Dios. Pensemos en un momento en esto, hermanos. Si nos paramos delante de Dios y nos justificamos a nosotros mismos, estamos perdidos. El mismo rey David dijo en el Salmo 130, dice, si tú, oh Señor, mirares la iniquidad, si el Señor mirare nuestro pecado, ¿quién podría permanecer en pie? Es una respuesta, una pregunta es una pregunta retórica. Nadie, ninguno de nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado de pensar dentro de nosotros mismos. Aún en el ministerio, muchos hombres de Dios tienen muchos dones, talentos, son muy usados por Dios. Y tener cuidado de pensar en un momento que por eso es que la obra de Dios avanza o crece. Bueno, volviendo acá a nuestro texto, Pablo usa unos términos, un lenguaje de los negocios, ¿sí? Para describir ¿qué? La transacción. Hay una transacción, hermanos. ¿Una transacción qué? Espiritual, ¿cierto? Una transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo redimió. Cristo, al estar en la cruz, hermanos, hay una transacción espiritual. Más adelante les voy a explicar. Por eso las puso en la otra columna y las contó como pérdidas. Tan pronto vio las glorias y méritos insuperables de Cristo. Dijo, no, lo que he ganado lo voy a tabular, lo voy a pasar al lado de las pérdidas. Tan pronto él vio las glorias y los méritos de Cristo ganados en la cruz, por amor a Cristo. Encontramos una referencia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Vaya por favor a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Ahí se nos habla, Pablo se encontraba en Éfeso y hubo un alboroto. Ellos tenían una diosa, la adoraban y ocurrió un alboroto, Pablo predicó y hubo muchas personas que se convirtieron al evangelio. Esa parte, Éfeso, estaba llena de brujería, practicaban la brujería, muchas cosas de esas. Pero resulta que después de la predicación de Pablo, dice en el versículo 19 y 20, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente
la palabra de Dios. Esto es impresionante, hermanos. Lo que ocasionó la predicación, el poder de Dios del Evangelio en Éfeso. Que los que practicaban la magia, los que practicaban la brujería en aquel lugar, trajeron todos los libros que ellos estudiaban, se capacitaban para hacer la brujería y la magia. Y llegaron y los quemaron. Y el Espíritu Santo dejó esta parte en la Escritura para decirnos el valor incalculable que tenían estos libros. 50,000 piezas de plata. Pues no me tomé el trabajo de hacer la conversión, no, pero eso es un valor incalculable. Eso es una pérdida por amor a Cristo. Para los efesios, el arrepentimiento, porque esto es arrepentimiento, requirió destruir los libros de brujería que les habían costado grandes cantidades de dinero. Los cristianos asumieron la pérdida por honrar a Cristo. Entonces vemos ahí ese ejemplo de los hermanos en Éfeso que decidieron quemar sus libros de brujería, de magia, por honrar a Cristo. Otra referencia la encontramos en la parábola del tesoro y la parábola de la perla. Esto es en Mateo capítulo 13. Vaya a Mateo capítulo 13, versículo 43. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer versículo 43. Pero ya rectifico, es en la parábola 44. 45 y 46. Verso 44. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello ve y vende todo lo que tiene, todo lo que el hombre lo tiene lo vende y compra aquel campo donde está ese tesoro escondido. Vende él todo lo que tiene. Pensemos, casa, una finca, ganado, lo que en esa época había. El Señor Jesús no explica, no nos dice qué vendió, pero vendió todo lo que tenía, por ir y comprar el campo donde había ese tesoro escondido. La siguiente parábola es muy similar, la de la perla. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso nos ilustra muchas veces cuando uno quiere comprar algo, ¿cierto? Y empieza a reunir dinero, a reunir, a vender otras cosas que uno tiene porque quiere comprar algo. Estas parábolas son muy similares. Nos da la misma ilustración acerca de que este hombre encontró un tesoro en un campo, lo cogió, lo escondió y gozoso, no triste, gozoso fue, dijo, voy a vender todo lo que tengo, voy a perder todo lo que tengo por comprar lo que acabo de encontrar, ese precioso tesoro, el reino de los cielos, porque ese tesoro es el reino de los cielos, hermano. Lo mismo pasa con la perla. Vende todo lo que tiene. Debemos preguntarnos, ¿hemos nosotros perdido muchas cosas? ¿Dejado muchos logros? ¿Hemos dejado familias atrás por la causa de Cristo? Y esto es lo que Pablo nos dice
en Filipenses. Todo lo que él había conseguido, todo lo que él creía como ganancia, ahora pasa al columna de las pérdidas para la excelencia del conocimiento de Cristo. Primero por amor a Cristo, ahora por el conocimiento de Cristo. Pero aquí, hermanos, este conocimiento no es solo intelectual, no es intelectual. Conocimiento se traduce como algo experiencial, algo que se vive, ¿cierto? Algo que se experimenta. Porque muchos de nosotros podemos tener un conocimiento intelectual, ¿cierto? De las cosas de Dios. Tiempo atrás estaba hablando con una señora. Yo soy técnico instalador y fui a visitar una cliente. Y bueno, trato de aprovechar de predicarle a las personas. Y sentamos un rato, me ofreció un tinto y me dijo que asistía a la iglesia ministerial. Y me pidió el favor, yo conozco al hijo de la señora, me pidió el favor que la llevara a Mosquera. Yo, bueno, claro, yo la llevo. Aproveché para hablarle, preguntarle ciertas cosas. No conozco mucho, sé que le hablan a las personas al oído, le profetizan. Y entre todas las cosas que ella me dijo que habían requisitos para obtener la salvación. Que habían requisitos para entrar al reino de los cielos. Y me pareció curioso, yo dije, bueno, yo pensé que eran cosas de hombres. Dije, no, pues hay que cumplir los 10 mandamientos y cumplir todo, esos son los requisitos. Y yo, bueno, me quedé pensando y pues el Espíritu Santo me iluminó con una parábola. ¿Recuerdan la parábola de aquel muchacho que se le acercó a Jesús para autojustificarse él mismo diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo, no, pues todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces, bueno, le dije a la señora, me parece que ustedes se están autojustificando. Porque digamos que cumplan al 100% los mandamientos, sean irreprensibles, pero ustedes se están justificando delante de Dios a base de eso. Y tiene que ser en base a los méritos, a la obra de Cristo, que usted puede entrar al reino de los cielos, porque ella decía que habían que cumplir unos requisitos. Obviamente pues que hay que cumplir la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda. Amar a Dios es obedecer su ley. Amar a Jesús es guardar sus mandamientos. Pero no podemos pensar, porque pues no hay nadie que cumpla, ¿cierto? Al 100% perfectamente. Obviamente que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para cumplir los mandamientos, para obedecer los mandamientos, para amar a Dios y obedecer y cumplir sus mandamientos. Pero pues estas personas dicen que ese es el requisito. O sea, no tienen en cuenta a Cristo, sino la ley. Y bueno, volviendo nuevamente a cuando Jesús dice que por el conocimiento de Dios, Él lo perdió todo. Y estamos diciendo que ese conocimiento no es intelectual. De nada sirve conocer muchas cosas, pero no se vive nada de ella. Esta misma mujer me decía, hablábamos con un pastor y ella decía, no, sí, yo sé todo eso, no, sí, la sangre de Cristo, sí, todo lo reconoció, sí, todo. O sea, sabía mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos a la conclusión que no tenía una vida íntima con Cristo. Solo de conocimiento. Es necesario, hermanos, que ese conocimiento que tenemos en nuestra cabeza pueda bajar a nuestro corazón. Que corra todo por todo nuestro torrente sanguíneo. Y aún lo que podemos conocer de Dios, hermanos, aún lo que podemos conocer de Dios, porque nosotros somos seres humanos, limitados, finitos, y nunca llegaremos a un conocimiento exhaustivo de Dios, nunca. Si usted piensa que tiene un conocimiento profundo, alto, exhaustivo de Dios, eso es falso.
porque para llegar a tener un conocimiento exhaustivo de Dios tendría que participar de un atributo de Dios que se llama infinitud. Y eso el hombre no lo tiene. Que sí podemos tener un conocimiento aprehensivo de Dios, pero nunca exhaustivo. Y bueno, Pablo sigue diciendo en Filipenses, hermanos, ya casi estoy aterrizando, ya casi estoy terminando, en Filipenses nuevamente, regresando a Filipenses. El versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida, todas, aparte de las credenciales que Pablo nos acaba de mostrar, dice que ahora todas las cosas las estima como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y sí, hermanos, Pablo lo perdió todo. Esta carta, él la escribió en una prisión romana. Él se encontraba preso en Roma. Y él lo perdió todo. Por amor a Cristo. Debemos siempre recordar que no debemos apoyarnos en nosotros mismos, hermanos. Debemos apoyarnos en la palabra de Dios para conocerlo a Él. Las personas hoy en día dicen que buscan a Dios o creen en Dios a su manera, ¿cierto? A la manera establecida por ellos mismos, pero no conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, es un conocimiento vano. Es un conocimiento que no sirve para nada delante de Dios. Aún lo poco, vuelvo y digo, lo poco que podemos conocer de Dios, dice Job en el capítulo 26, que son los bordes de su camino. Es algo mínimo lo que de toda la inmensidad, de toda la majestad de Dios. Y sigue diciendo Pablo, hermanos, ya para finalizar, en el versículo 9, esto es muy, muy hermoso, hermano. Este versículo es potente, lo que dice Pablo. Miren esto, hermanos. Y ser hallado en él. Ser hallado en él. No teniendo que mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Espíritu Santo, hermanos, usando a Pablo en este versículo, Pablo habla de su unión con Cristo. Cuando dice ser hallado en Él, es estar unido a Cristo. Y esto es posible gracias a que Dios, hermanos, esta unión a Cristo, esa unión que usted y yo tenemos en Cristo, es gracias a la justicia de Dios que imputó a nuestras vidas. Eso es un término que se usa mucho en el derecho, la imputación. Al estar Cristo en la cruz, al ser nuestro sustituto, Pablo está diciendo que mi pecado fue imputado a Cristo. Y la justicia de Cristo fue imputada a mi vida. No en base a nuestros méritos, no en base a nuestros logros, no en base a ninguna virtud nuestra. Porque recuerde que Pablo mismo dijo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, ninguno. Entonces, mi pecado fue imputado a Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a nuestras vidas. Eso es hay una doble transacción, hermanos, en la cruz de Cristo.
Cuando Cristo bebió la copa de la ira divina por nosotros, nuestro sustituto. Nosotros éramos deudores insolventes. No teníamos cómo pagar nuestra deuda, hermanos. El rey David dijo, si tú, Señor, mirares la iniquidad del pecado, ¿quién podría permanecer en pie? Ninguno. Seríamos consumidos como Usa, como Nadab, como Abiú, rápidamente. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Que Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él pagó lo que no había robado. Él pagó lo que no robó. Él pagó nuestra deuda moral. Él adquirió esa deuda por nosotros en la cruz. Y eso debemos tenerlo siempre presente, hermanos. Ese Cristo, nuestro sustituto. Cristo entonces es el objeto de la fe del creyente para justicia. No gloriarnos en nosotros mismos, sino en la cruz de Cristo. Esa es la forma correcta, en la cruz de Cristo. Versículo 9 sigue diciendo Pablo que es por la ley, no teniendo mi propia justicia, perdón, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, cuando Pablo explora el misterio de la cruz en el Nuevo Testamento, por allá en Romanos, el apóstol dice que en la obra de Cristo, al llevar a cabo nuestra justificación, en la cruz de Cristo se lleva a cabo nuestra justificación, hermanos. Dios es justo y el justificador. Dios es tanto justo como el justificador. Y esta es la ironía, hermanos, del concepto del Nuevo Testamento en cuanto a la expiación. Que Dios sea justo y el justificador. ¿Justo por qué? Porque Él tenía que juzgar el pecado. Él no pasa por alto al inocente, al culpable, perdón. Y Él tenía que juzgar el pecado. Pero como nosotros no teníamos cómo pagar la deuda, Cristo llevó la ira. Él pagó el precio. Por eso Dios es justo y el justificador. En la obra de Cristo está la justicia de nosotros los creyentes, hermanos. Que Dios no nos castigó con la pena que merecíamos, sino que nos dio la gracia que no merecíamos. La que no merecíamos. Si usted piensa en un momento, hermanos, que usted merece gracia, que usted le exige gracia, le exige misericordia a Dios, esa alarma tiene que sonar en su cabeza. Que usted en un momento llega a pensar que merece gracia, o que le va a exigir a Dios misericordia, exigirle, o que usted merece. Dios no tiene obligación de dar misericordia a una criatura rebelde. Y eso es lo que digo, está basado en las Escrituras. Vuelvo y le digo, gracias a Dios por Jesucristo, que fue nuestro sustituto en la cruz, que Él hizo justicia en Cristo. Él bebió la copa de la ira divina por nosotros. El pecado fue castigado en Cristo. Vuelvo y le digo, nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Su justicia vino a nosotros, no nuestra propia justicia, sino una justicia ajena, la justicia perfecta de Cristo. Por eso Pablo en otros versículos dice, estamos revestidos de Cristo. Amén. Perdónenme si me quiero decirles ya por último una referencia acerca de esto, hermanos, de la justicia. Y es una mujer llamada Jezabel. ¿Cuántos conocen la historia de Jezabel?
Jezabel. Y nos habla allí en el libro de Reyes cómo fue la muerte de Jezabel. Dios levantó a un hombre llamado Jehú. Jehú fue el instrumento de Dios para ejecutar sus juicios. Asesinó a Joacás, mató a Atalía y por último quedaba Jezabel. Pasaron 20 años para que la palabra que Dios le había dado a Elías le había dado a esta mujer que iba a morir y de qué forma iba a morir, llegó el tiempo de que se cumpliera. Y dice la palabra de Dios que llegó Jehú donde estaba Jezabel. Y eso es impresionante, hermanos. Jezabel dice que apenas vio a Jehú, va, se pinta los ojos, se maquilla, se arregla el cabello y sale a la ventana. Sale a la ventana y recibe a Jehú. Y esta mujer amenaza a Jehú, lo amenaza. Dice, así como, bueno, voy a parafrasear un poco, así como mataste a aquel hombre, así vas a terminar hoy. Y lo amenaza. Y bueno, y Jehú dice, bueno, ¿quién está conmigo? Entonces pasaron 3 hombres y desde la ventana, ¡pum!, la lanzan. Y cae ahí, dice la Biblia, que quedó desparramado. Después ellos entraron a comer y a beber. Cuando salieron a mirar ya no había nada de esta mujer. Los perros se lo han comido todo. Solo creo que dice la palabra de Dios que quedaron las palmas de las manos. Se la comieron toda. Se cumplió el juicio de Dios. Esta mujer pensaba que con ataviarse, con arreglarse, con maquillarse, iba a evadir o iba a persuadir a Jehú para que no la matara. Esta mujer pensaba que iba a evadir el juicio de Dios por medio de una belleza externa. Pero hermanos, la justicia de Cristo, hermanos, es la que rescata al pueblo. Estar vestidos de Cristo, la belleza de Cristo en nuestras vidas, estar vestidos de Cristo, hermanos, es la que rescata al pueblo de Dios. Jezabel pensaba que su belleza externa iba a pasar por alto el juicio de Dios. ¿Recuerdan la parábola de las bodas? Que cuando se cerró la puerta había uno vestido no de bodas. Y dice el Señor en la parábola, dice, ¿y quién te invitó a ti? ¿Por qué no estás vestido? ¿Por qué no estás vestido como los demás de bodas? No pudo contestar nada. No estaba vestido de bodas. Y lo sacaron, lo echaron fuera, allá afuera, a ese fuego donde no se consume, donde es el lloro y el crujir de dientes. Así le pasó a esta mujer, a Jezabel. Así que hermanos, ya para finalizar, tengamos en cuenta todo lo que acabamos de mirar en la palabra de Dios. La justicia de Dios es por la fe en Jesucristo Jesús, en nadie más. No se apoye en su propia prudencia. No se apoye en su propia sabiduría. Y ya quiero hacer una aplicación a manera de pregunta. Quiero hacer 2 preguntas en esta mañana. La primera, ¿de qué manera estamos tentados a jactarnos de nuestros propios logros? Y la segunda, ¿estamos procurando activamente tener un conocimiento experiencial con Dios?
Bueno, hermanos, oremos, demos gracias a Dios. Estas fueron las tres primeras partes del recorrido que hicimos por Filipenses capítulo 3. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, en esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú fuiste nuestro sustituto en la cruz. Nadie se puede justificar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que tuviste hacia nosotros, Señor. No en base a nosotros mismos, no en base a algo bueno que hubiera en nosotros, no en base a ningún mérito propio, no en base a nuestra propia justicia, Señor, sino a tu misericordia, Señor, que tuviste misericordia de nosotros, Señor, que nos diste lo que no merecíamos, Señor, tu gracia. Te alabamos, Padre, te honramos, Señor Jesús, te amamos, te damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor, si, como preguntamos al final de este mensaje, Señor, si estamos siendo tentados, Señor, a jactarnos de nuestros propios logros. Meditemos sobre esto, si estamos siendo tentados o de qué manera estamos siendo tentados a jactarnos en nuestros propios logros. Ayúdanos, Señor, a crecer en un conocimiento de ti, Señor. No un conocimiento intelectual solamente, no un conocimiento solo en la mente, Señor, sino que eso se vea reflejado, Señor, en nuestra vida externa, Señor. El Señor conoce nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, Padre. No podemos ocultar nada, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, de confiar en una justicia, Señor, que no sea la tuya, Señor. Guárdanos de caer en la tentación de jactarnos en nuestros propios logros, Señor, en nuestras propias, aún en nuestros propios recursos, Señor. Guárdanos y ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.